El eco de un motor aullando en solitario puede ocultar una verdad tan explosiva como un titular de última hora. En los tests previos al Gran Premio de Imola, mientras el asfalto aún guardaba el secreto de las batallas venideras, un cronómetro indiscreto reveló una jerarquía inesperada, un nombre que nadie anticipaba en la cima, insinuando un cambio de guardia que dejaría a más de uno boquiabierto. Ese día, el rugido familiar del Alpine no anunció la supremacía esperada, sino una silenciosa revolución firmada por un joven argentino. Para el observador casual, quizás solo una vuelta rápida en un mar de pruebas, pero para los conocedores de la Fórmula 1, fue la inequívoca declaración de un talento impaciente, un golpe de autoridad que resonó en los boxes como un trueno sordo, dejando una huella imborrable en la hoja de tiempos y un gesto de asombro en el rostro curtido de Flavio Briatore. Si esta revelación te dejó sin palabras, espera conocer las ondas expansivas que sacudieron Imola y todo el pádel. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está reescribiendo el guión de Alpine y déjanos tu like para apoyar al talento argentino en la Fórmula 1. El registro cronometrado de Franco Colapinto aquel día en Imola trascendió la mera estadística de una pretemporada. En medio de tandas largas y ajustes meticulosos de los equipos, su nombre irrumpió en la cima de la tabla de tiempos, superando el registro establecido por el propio Pierre Gasly. Para algunos, un mero destello de juventud y audacia, para otros, un indicio de un talento precoz. Pero para los que comprenden la intrincada dinámica interna de un equipo de Fórmula 1, fue una afirmación silenciosa pero contundente, un golpe de autoridad que no necesitó palabras para sentirse en cada rincón del garaje de Alpine. La hoja de tiempos, habitualmente un frío documento técnico, se convirtió en una declaración escrita en décimas de segundo, un testimonio irrefutable de una velocidad inesperada. Y cuando Flavio Briatore, el ojo clínico que descubrió a talentos generacionales, posó su mirada en ese registro, la sorpresa se grabó en su rostro con una nitidez elocuente. Briatore, un hombre curtido en 1000 batallas y testigo del ascenso de jóvenes prodigios como Fernando Alonso, no anticipaba que un piloto con tan escasas jornadas oficiales a sus espaldas pudiera eclipsar al piloto titular del equipo en igualdad de condiciones. No se trataba de una simulación de carrera con estrategias dispares, ni de neumáticos con compuestos diferentes, ni de ajustes experimentales que pudieran comprometer el rendimiento. Franco Colapinto lo había logrado con lo que tenía a su disposición, en una tanda limpia y con una confianza que se reflejó en cada sector del exigente trazado de Imola. Los ingenieros, incrédulos ante lo que sus propios ojos veían en las pantallas, revisaron los datos una y otra vez, buscando alguna anomalía, algún error de lectura que pudiera explicar lo inexplicable. Pero no había trucos ni fallos técnicos. Colapinto había exprimido el monoplaza hasta el límite de una manera quirúrgica, sin cometer errores, sin caer en la sobreconducción. Cada curva trazada era una demostración palpable de una comprensión intuitiva del Alpine, una simbiosis hombre-máquina que superaba las expectativas para alguien con tan poco tiempo al volante de un Fórmula 1. Pierre Gasly, al ser informado del sorprendente registro de su joven compañero, mantuvo una compostura profesional. No hubo gestos de disgusto ni comentarios fuera de lugar, pero en su mirada experimentada se vislumbraba una sorpresa genuina. Gasly era consciente de haber completado una buena sesión, de que el coche se encontraba en una ventana de rendimiento óptima, y no era habitual que un piloto con menos experiencia encontrara una velocidad superior en las mismas circunstancias. Pero Colapinto lo había hecho, y no cualquier piloto, sino el argentino del que todos comenzaban a hablar con creciente admiración. El ambiente dentro del garaje de Alpine se transformó en cuestión de segundos. Lo que había comenzado como una jornada rutinaria de ajustes se convirtió en una inesperada sesión de validación para Franco Colapinto. El equipo comenzó a dirigirle más preguntas, a escuchar sus sensaciones con una atención renovada, a seguir sus comentarios con una actitud diferente. Cuando un piloto responde de esa manera en una tanda libre, superando al piloto titular, lo mínimo que se puede hacer es prestarle toda la atención. Flavio Briatore, que hasta ese momento había observado la sesión desde el muro de boxes con una aparente ecuanimidad, solicitó de inmediato el análisis detallado de la telemetría de Colapinto. Al examinar los gráficos de aceleración, frenado y carga lateral, comprendió que no se trataba de una casualidad, de una vuelta afortunada. Lo que tenía ante sus ojos en la pantalla no era un simple número atractivo, era la evidencia palpable de un talento que no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Colapinto no solo estaba a la altura de las exigencias, estaba desafiando los límites establecidos. Los técnicos comenzaron a intercambiar miradas significativas. Algunos esbozaban sonrisas de incredulidad y satisfacción, mientras que otros asentían en silencio, reconociendo que el equipo había cruzado un umbral invisible. Cuando un piloto que ingresa como sustituto es capaz de generar este tipo de reacciones en los nombres establecidos, la narrativa del equipo cambia para siempre. Ya no se lo evalúa como un simple reemplazo, se lo comienza a mirar con los ojos de un contendiente real. Mientras tanto, Franco Colapinto continuaba con su rutina habitual,
sin celebraciones ostentosas, sin publicaciones en redes sociales, sin alardear de su logro. Se quitó los guantes, saludó a cada uno de sus mecánicos con su habitual cortesía y solicitó el desglose completo de su stint. Quería analizar cada detalle, identificar áreas de mejora, porque para él, ser el más rápido en la hoja de tiempos no era la meta final, sino una señal prometedora de que estaba en el camino correcto. Su verdadera ambición, lo sabía, se extendía mucho más allá de una vuelta rápida en un test privado. Así concluía el primer capítulo de esta historia, con un circuito que aún resonaba con el eco de una vuelta casi perfecta, con un equipo que, aunque sin verbalizarlo aún, comenzaba a comprender que Franco Colapinto no estaba allí para completar tandas, sino para escribir su propia historia en la Fórmula 1, y con un Flavio Briatore que, por primera vez en mucho tiempo, se quedaba sin palabras, pero con la mirada cargada de un futuro que comenzaba a tomar forma en la pista de Imola. No habían transcurrido muchos minutos desde que el cronómetro selló la vuelta de Franco Colapinto, superando el registro de Pierre Gasly en el test privado de Imola, y sin embargo, una atmósfera sutil pero palpable comenzaba a impregnar el ambiente en el seno de Alpine. La tensión contenida de los días previos, la metódica rutina de pruebas y la atmósfera controlada que habitualmente rodea a un equipo de Fórmula 1 durante los tests, habían comenzado a mutar en algo nuevo y electrizante. Un silencio diferente, cargado de sorpresa, una creciente admiración y una tácita necesidad de reevaluar las percepciones previas. Porque en la cúspide del automovilismo, cuando un piloto desafía la jerarquía establecida de una manera tan limpia y directa, sin depender de factores externos como incidentes en pista o estrategias arriesgadas, el equipo se ve compelido a mirar con nuevos ojos, a reconsiderar las evaluaciones iniciales. Los técnicos que hasta ese momento habían catalogado a Colapinto como un joven prometedor, un talento en bruto con potencial a largo plazo, comenzaron a procesar una palabra con una urgencia renovada: rendimiento. Los datos que emanaban de los monitores eran irrefutables. Franco no solo había sido más rápido que el piloto titular, sino que su pilotaje exhibía una precisión quirúrgica. Su capacidad para frenar al límite sin comprometer la salida de la curva, su uso milimétrico del piano interior en puntos donde otros pilotos suelen excederse, y particularmente su trazada impecable en la exigente curva de Acque Minerali, una de las secciones más delicadas del circuito de Imola, eran la elocuente manifestación de un talento innato pulido por una dedicación exhaustiva. Esa diferencia en la ejecución al volante no era fruto de una inspiración momentánea, era la consecuencia directa de una preparación meticulosa, de horas de estudio y simulación, de una comprensión profunda de los límites del coche y del circuito. Y precisamente ese era el factor que más había impactado a los ingenieros, que un piloto con relativamente poca experiencia en la Fórmula 1 demostrara una capacidad tan avanzada para interpretar no solo el comportamiento del monoplaza, sino también las sutiles variaciones del agarre en diferentes secciones del trazado. Esa intuición, esa conexión visceral con la máquina, no era un atributo común. No se enseña en los manuales, simplemente se posee. Y en Alpine, una escudería que había visto pasar a innumerables pilotos con talento a lo largo de su historia, esa diferencia en Colapinto resonó como una alarma inesperada, una señal inequívoca de que algo especial estaba emergiendo. El primero en asimilar la nueva realidad con una madurez encomiable fue el propio Pierre Gasly. Aunque su entorno cercano intentó ofrecer explicaciones plausibles para la diferencia en los tiempos, el piloto francés comprendió que la verdad en la pista era ineludible. No lo interpretó como una humillación personal, sino como una clara advertencia: un nuevo contendiente había llegado al escenario, dispuesto a desafiar el orden establecido. En lugar de aislarse o recurrir a excusas, Gasly solicitó acceso inmediato a los datos de la vuelta de Colapinto. Su curiosidad profesional superaba cualquier resquemor competitivo. Quería comprender qué había hecho el joven argentino de manera diferente para extraer esas valiosas décimas de segundo. Porque en el despiadado mundo de la Fórmula 1, cuando un compañero de equipo te supera con la misma herramienta, el primer instinto de un piloto de élite es aprender, analizar y volver más fuerte. Franco Colapinto, mientras tanto, se mantuvo ajeno al pequeño terremoto que había provocado en el seno de Alpine. No realizó peticiones especiales, no exigió reconocimiento, simplemente se sentó en la sala de datos, solicitó un café y comenzó a desmenuzar su propia vuelta con la misma meticulosidad con la que analizaría un resultado mediocre. Esa capacidad de concentración inquebrantable, ese enfoque casi quirúrgico en cada detalle de su pilotaje, fue otro de los elementos que terminó de convencer a aquellos que aún lo observaban con cierto escepticismo. No se trataba de un golpe de suerte aislado, era la manifestación de una preparación constante, de un hambre voraz por alcanzar la excelencia, de la mentalidad de un piloto de carreras genuino. Flavio Briatore, testigo silencioso de la escena que se desarrollaba en la sala de datos, comenzó a vislumbrar en Franco algo que no percibía desde hacía años: la rara combinación de un talento deslumbrante en la pista y un control absoluto fuera de ella. Muchos pilotos poseen una velocidad bruta impresionante, pero pocos saben cómo moverse con la misma eficacia cuando no están al volante.
Colapinto no buscaba las cámaras, no se enfrascaba en discursos grandilocuentes, no parecía necesitar la aprobación externa. Su mente ya estaba enfocada en la siguiente vuelta, en la siguiente oportunidad de mejorar. Y para alguien con la experiencia de Briatore para detectar a los pilotos diferentes, esa actitud era una señal inequívoca. Dentro del equipo, comenzaron a surgir conversaciones incipientes, preguntas tímidas que rompían el silencio expectante. ¿Y si su rendimiento en Imola no es una casualidad? ¿Y si estamos ante un talento que trasciende un simple test positivo? El tono de las discusiones internas comenzó a cambiar sutilmente. Ya no se hablaba exclusivamente de cuántas carreras disputaría Colapinto como reemplazo, sino de cuánto tiempo Alpine podría permitirse no proyectarlo a largo plazo. Porque el riesgo ahora no era solo perder a un piloto prometedor, era no saber capitalizar su potencial antes de que otro equipo de la parrilla lo hiciera. En el universo digital de las redes sociales, los aficionados al automovilismo captaron la magnitud del momento con una rapidez asombrosa. Los hashtags con el nombre de Colapinto se multiplicaron exponencialmente, y las comparativas con el tiempo de Gasly se viralizaron, no como una burla hacia el piloto francés, sino como una señal de alerta para Alpine. El mensaje que se repetía con mayor frecuencia era simple, directo y cargado de una verdad innegable: Colapinto estaba listo. Lo que muchos fanáticos argentinos habían anticipado con ilusión durante meses, ahora era confirmado por datos objetivos, por los implacables cronómetros, y lo más significativo, por el respeto silencioso pero elocuente de sus propios compañeros de equipo. Para aquellos que seguían la Fórmula 1 desde hacía años, este tipo de momentos no eran comunes. Eran esos pequeños instantes cargados de significado donde un piloto cambia su narrativa con una sola actuación, no necesariamente con una victoria o un podio, sino con algo aún más poderoso, una demostración de talento innegable que nadie puede permitirse ignorar. Y eso era precisamente lo que Franco Colapinto había logrado en Imola. Lo había escrito con décimas de segundo la hoja de tiempos, lo había firmado con la precisión de su volante y lo había consolidado con la madurez de su actitud. Así concluía el segundo capítulo de esta historia, con un equipo que, aunque sin haber tomado ninguna decisión formal, ya comenzaba a tratar a Colapinto de manera diferente, con un piloto que no buscaba ganarse un asiento con palabras, sino con la contundencia de la evidencia en pista, y con un paddock que, por primera vez, comenzaba a considerar seriamente que el piloto argentino más joven de la parrilla no estaba allí por una mera oportunidad, sino por derecho propio.